Para el sistema de la figura que dice que permanece en equilibrio, tenemos un bloque Q y un carro P, y que no hay roce entre el carro P y el plano. Entonces nos dan la masa de los dos cuerpos y vamos a modelar entonces esta situación. Vamos a comenzar con el diagrama de interacciones. Para eso identificamos los cuerpos de estudio. Tenemos el cuerpo Q, vamos a dejarlo acá encerradito, Q, el cuerpo P, tenemos la cuerda, el plano y la tierra. Establecemos las interacciones que hay entre todos estos cuerpos, que pueden ser de contacto o gravitacional. El bloque Q está en contacto con la cuerda, también está en contacto con el carro P y interactúa también gravitacionalmente con la Tierra. A su vez, el carro P está en contacto con el bloque Q, tiene interacción gravitacional con la Tierra y también está en contacto con el plano. Entonces voy a hacerlo por acá, voy a dar la vuelta. Por lo tanto, del bloque Q salen 3 fuerzas y del carro P también salen 3 fuerzas. Entonces voy a pasar ahora al inventario de fuerzas de cada uno de ellos. Entonces, tenemos una fuerza de contacto que hace el carro Q al carro P, y a esta fuerza le vamos a llamar fuerza de Q a P, QP. Después tenemos una fuerza que hace el plano a P, estamos analizando acá, el plano P está en contacto con el plano, pero ojo que como nos dicen que no hay roce acá, entonces en realidad esta va a ser una fuerza normal y le vamos a llamar N nomás. Luego tenemos, o le vamos a llamar mejor N normal de P. Después tenemos una fuerza gravitacional que hace la Tierra P, y esto es lo que habitualmente nosotros le llamamos como peso. Entonces le vamos a poner peso B. Y ahora nos vamos al bloque Q. El bloque Q está en contacto con el bloque P, a esa fuerza le vamos a llamar fuerza PQ. La cuerda acá, fíjense que hay un contacto en la cuerda con Q, entonces esa fuerza, como es la única de una cuerda, es una tensión y la representamos con la letra T, y la Tierra, que sería el peso de Q. Y ahí tenemos entonces nuestro inventario de fuerza para el carro P, 3 fuerzas, y para el bloque Q, 3 fuerzas. Podemos también identificar si hay algún par acción-reacción dentro de nuestro inventario de los dos cuerpos. Si se fijan, P y Q están en contacto. Al mirar el diagrama de interacciones hay un contacto que está declarado, y voy a marcar con un asterisco que hay una fuerza que va de Q a P de contacto, y al mismo tiempo hay una fuerza de P a Q que también es de contacto. Por lo tanto, este sería el par acción-reacción. ¿Ya? Ahora entonces lo que voy a hacer es proceder a realizar los diagramas de cuerpo libre. Y voy a comenzar con el diagrama de cuerpo libre del cuerpo P. Ya generalmente se empieza con los cuerpos que tienen menos fuerza, pero en este caso, como los dos tienen el mismo número, voy a empezar con el P. Y para eso vamos a comenzar dibujando o trazando las flechas que representan las fuerzas de las que sabemos la dirección. Sitúo entonces el punto P, el objeto P, el carro, lo voy a situar como un punto, como una partícula, y voy a definir de inmediato un eje que sea paralelo al plano y un eje perpendicular al plano. De las 3 fuerzas que tenemos en el inventario de P, que serían estas 3, el peso sabemos que va directamente hacia abajo. Entonces voy a dibujar una flecha que representa la fuerza peso del carro P. Y le voy a llamar PP. Ay, aquí lo puse mal. En realidad se debería ser PP. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos lista esta fuerza. Vamos ahora a la fuerza normal. Ojo, porque nos dicen en el enunciado que este carrito no tiene roce, no tiene fricción. Por lo tanto, la fuerza que le hace el plano, que habitualmente tiene las componentes que son la normal y el roce, como no hay fricción, entonces solamente vamos a dibujar la normal, que sabemos que es perpendicular al plano. Entonces la normal la dibujaríamos en esta dirección, y sabiendo que su componente, que en sí, sabiendo que la normal tiene que anular a la componente, fíjense que nos va a aparecer después del peso. Entonces las flechas tienen que tener un tamaño que sea coherente a la situación. Y esto lo habíamos representado como NP. Para conocer la dirección de la tercera fuerza, que es la fuerza que le hace Q a P, como el carrito P está en equilibrio, si nos fijamos, al sumar la normal
con la fuerza P de peso, nos debería dar una flecha más o menos que vaya en esta dirección. Algo más o menos así. ¿Ya? Esta sería entonces la fuerza que hay entre Q y P, y que llamamos fuerza QP. Ahora, los 20 grados se nos van a repetir aquí. ¿Cómo sabemos que se nos repiten ahí? Bueno, si yo dibujo el plano, ahí está el plano, algo así, ¿cierto? Ahí están los 20 grados, y considero el punto P como una partícula, ahí yo tengo la fuerza que le hace el plano, que es la normal P, tengo la fuerza peso de P, y tengo que aquí hay el eje que consideramos perpendicular al plano, el eje paralelo al plano, y si estos son 20 grados, entonces aquí habrían 70, y por lo tanto aquí estarían los 20, que son los que estoy dibujando aquí. Voy ahora a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque Q. Situamos entonces el objeto como una partícula puntual y vamos a situar las fuerzas que conocemos hacia dónde van, su dirección. El peso sabemos que va hacia el centro de la Tierra, en este caso hacia abajo, y debería ser una flecha de menor tamaño que el peso de P, porque tiene menos masa. Ya, entonces tenemos listo el peso. Después tenemos la tensión, que sabemos que va a lo largo de la cuerda, entonces la tensión sería una fuerza que va paralela al plano, y hacia la izquierda en este caso. Y luego tenemos la reacción de esta fuerza que tengo acá. Esa reacción, por lo tanto, va a ir en la dirección contraria a la que habíamos definido antes y que llamamos entonces fuerza que hace P a Q. Y ahí tendríamos entonces bueno, los 20 grados se repiten aquí también. Y ahí tendríamos entonces nuestro diagrama de cuerpo libre para Q. Voy a proceder a hacer los diagramas de cuerpo libre listos para el cálculo descompuesto de ambos cuerpos. Para el caso del carro P, la fuerza peso que teníamos dibujado originalmente va a tener dos componentes, una componente que va a ser paralela al plano, que sería, llamémosle PX, y una componente perpendicular al plano, llamémosle PPI. ¿Ya? Y con eso entonces yo ya no dibujo esta fuerza que está original y la podemos sacar de aquí. La normal de P, esta, como ya estaba en el eje perpendicular al plano, la vuelvo a dejar en esa dirección. Entonces queda tal cual. Pero ¿qué pasa con esta fuerza? La fuerza que es la que le hace Q a P. Resulta que como estos dos cuerpos son dos superficies que están en contacto, esta es la fuerza que nosotros podemos descomponer en normal y en roce. Si se fijan, el bloque P no desliza hacia abajo porque el Q le está haciendo una fuerza de roce que impide que deslice. Por lo tanto, el roce, si el cuerpo P tendería a deslizar por debajo del plano, es porque el roce en realidad va en dirección hacia arriba. Entonces, esta sería esta componente que está acá, que la voy a dibujar en verde mejor. Esta componente, esta que estoy destacando en verde, es el roce y que lo voy a dibujar aquí en el diagrama de cuerpo libre descompuesto, listo para el cálculo. Y además, entonces, además de la componente paralela al plano, que es el roce, vamos a tener la componente perpendicular al plano, que es lo que llamamos también la normal. Y esa entonces va a ser una fuerza que va perpendicular al plano, pero como hacia abajo. Y la voy a dibujar también en el diagrama de cuerpo libre. A esa normal le voy a llamar normal que le hace Q a P. O no, mejor normal prima, para no complicar. N prima. Entonces, ahora tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre descompuesto, listo para el cálculo, o como queramos llamarle. ¿Qué podemos notar? Podemos notar que en el eje que es paralelo al plano, la fuerza de roce se está anulando con la componente X, que le llame X del peso, pero en el eje perpendicular al plano, este de acá, tenemos una flecha verde hacia abajo, que es la normal prima, y la componente Y del peso, pero eso visualmente parece que no se estuviese anulando con el peso, con la normal P. Por lo tanto, lo que voy a hacer es subir un poco la longitud de esta flecha para que sea coherente esta situación. Y ahora entonces lo mismo para el diagrama de cuerpo libre de Q. La tensión original, teníamos una tensión T, que ya estaba en el eje que es paralelo al plano, y que la vuelvo a dibujar ahí. El peso lo vamos a descomponer
en su componente horizontal o su componente que va en la dirección perpendicular al plano y en su componente paralelo al plano, serían esas dos componentes verdes. Entonces nos quedaría un peso Q en el eje Y, ya le estoy llamando arbitrariamente eje Y, y un peso Q en el eje X, ya insisto, no da igual. Y por otro lado tenemos las reacciones de la fuerza de roce, esta y de la normal prima que habíamos llamado. Entonces eso también tengo que dibujarla en el diagrama de cuerpo libre de Q. Entonces la fuerza de roce iría en dirección contraria y la normal prima también a lo que habíamos dibujado antes. Esta es la tensión. Y con eso entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre descompuesto para los dos cuerpos. Y ya con eso podemos hacer la sumatoria de fuerza igual a 0 y resolver. Entonces nos queda que la componente X del peso P, como la masa P es de 3 kilogramos, y si consideramos que G tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, entonces 30, que sería este peso, por el seno de 20, tendrá que ser igual a la fuerza de roce. O sea, en el fondo, esta fuerza tiene que igualar a esa porque van en direcciones contrarias. Por lo tanto, con eso obtenemos que la fuerza de roce es de 10,3 newton aproximadamente. Por otro lado, si analizo el eje perpendicular al plano, nos queda que la normal que siente P respecto a su plano va a ser igual a la normal prima que habíamos llamado, más la componente Y del peso de P, que sería 30 coseno de 20. Y ahora voy a analizar el bloque Q. Para el bloque Q tenemos que la tensión tiene que ser igual a la componente la componente X del peso Q, que va a ser, para el caso del bloque Q, la masa es 20, por lo tanto su peso, perdón, la masa es 2, por lo tanto su peso lo vamos a considerar como 20, pero como es solamente la componente que llamamos del eje X, va a ser 20 seno de 20, más la fuerza de roce, pero la fuerza de roce era 10,3. Por lo tanto, esto yo lo cambio por 10,3 newtons. Y con eso obtenemos la tensión, que nos va a dar un valor aproximado de 17,1 newtons. Y ahora nos vamos al eje vertical y nos queda que la normal prima va a ser igual a el peso vertical, el peso, la componente perpendicular al plano para Q, y eso sería 20 por el coseno de 20. Y con eso sacamos la normal prima y eso nos da un valor de 18,8 newtons aproximadamente. Y ya teniendo ese valor podemos reemplazar esta normal prima en esta ecuación y con eso obtener la normal que siente el carro P con respecto al plano, el esfuerzo que le hace el plano al carro P, que nos daría un valor de 47 newtons aproximadamente. Y con eso entonces hemos obtenido las componentes de alguna fuerza y ya podríamos calcular más cosas. ¿Ya? Eso entonces, espero que este video le haya servido en algo, aunque los diagramas quedaron bien chuecos y medio feos, pero cualquier cosa me mandan un correo, ¿ya?